en segunda y tercera de Juan. Y en esos tiempos, para entender quién pudo haber sido el Juan, algunos dicen que este libro se escribió antes de los años 70. Posiblemente ha sido Juan el Bautista. La escuela preterista más habla de eso. Pero cuando nosotros vimos en la historia, hay otro Juan que se entendía. Y según los requisitos de esa historia, tiene que haber sido ligado a Jesucristo, ligado a los 12 apóstoles. Y entonces, para los años 29 aproximadamente, Juan el Bautista ya había muerto. ¿Quién sería el otro Juan? Entonces de ahí empezó a nacer mucho, digamos, lo que ha sido este hombre, cobrar fuerza, el gran apóstol Juan, el hombre que estuvo exiliado y llevado a Patmos. Entonces nosotros podemos entender con claridad que a partir del año 96-97 aproximadamente muere este apóstol. Entonces sobreentiende que el libro debe haberse escrito en ese alrededor de esos años, del 95 al 98 más o menos por ahí. Algunos piensan, ¿no?, que no fue un apóstol como decía anteriormente, pero uno puede entender que tal vez no hay similitud con el Evangelio, pero sí podemos entender la claridad de que muchos hombres del siglo II y siglo III, como un gran hombre que era el obispo de Esmirna, de esas 7 iglesias que había quedado después del apóstol Juan, discípulo de Juan, cuando Juan muere en Esmirna queda un gran hombre llamado Policarpo. Él escribe y él dice, ese anciano pues es Juan, él es. Ellos que estaban muy cercanos a esos tiempos conocían muy bien, conocían tal vez muy claro quién podía haber sido. Y entonces con toda la historia no queda duda que es el apóstol Juan, aunque hoy en día todavía algunos siguen dudando. Entonces empezamos a ver nosotros algunos avances del capítulo 1, capítulo 1, del verso 1, el verso 2. Entonces empezamos a ver que el autor explica con calma quién es Jesús. Y como en todos los evangelios, como toda una evangelización tan simple, empieza con este sencillo mensaje, la evangelización. Si tú quisieras evangelizar, amado hermano, quisieras hablar ahorita a un vecino, quisieras hablar a alguien, a tu familia aquí, tienes que primero enseñarle quién es Jesús para su vida. Tal vez lo ha escuchado muchas veces, pero preséntale al verdadero Jesús de la Biblia. Si no entiendes tú mismo el verdadero Jesús, ¿qué Jesús presentarás? No es el Jesús del mormón, no es el mismo Jesús del católico y el evangélico, no lo es. Y en los evangélicos estamos divididos. ¿Quién es el Jesús para ti? Entonces presentar ese Jesús de la prosperidad de estos hombres como Gas Luna y todo de enlace, no es el mismo Jesús por particular mío. Yo entiendo un Jesús diferente, el dueño del oro y la plata, pero tenía que cumplir un propósito aquí en la tierra que era salvación, ¿ya? Y a veces no tenía dónde recostar la cabeza, pero esta teología de la prosperidad tiene otro Jesús, es un Jesús millonario, un Jesús totalmente diferente. Entonces uno cuando empieza a entender esa maravilla, entonces recién presentas a ese Jesús. Ese Jesús se despojó, así como dice Filipenses 2:6, se despojó a sí mismo, se hizo siervo por amor a nosotros, y aún estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo bajo cumpliendo un propósito y ser obediente hasta la muerte de cruz. Y después de presentar a Jesús, así lo presenta este libro. Este libro es tan impresionante porque cuando en un inicio dice el verso 2, para dar testimonio de la palabra y el testimonio de Jesucristo y tal las cosas que has visto. Ese es presentar a Jesús. Eso es presentar a Jesús y no olvidarse que una vez que entienda quién es Jesús, preséntale que él necesita de salvación, que necesita arrepentirse. Ya, suficiente. Y hemos hecho el resumen del capítulo 1. Pero aún así, algo más va añadiendo este libro. Y este libro empieza diciendo, bienaventurado, eres dichoso, doblemente bendecido. Y empieza a hablar de esa bendición, pero al que lee, al que oye. Muchos quieren solamente venir a un curso, muchos quieren ver como que antes iban al brujo, al chamán, a ver qué me adivina, qué me dice la coca, el cigarro. Vienen a la iglesia como a ver al pastor, solamente Dios le habla. No, no, Dios le habla a todos. Necesitas tener esa sencillez, esa humildad y ver y ir a la Biblia. Y empezar a entender las maravillas que Él tiene para nosotros. Entenderemos sus propósitos que quiere para nosotros. Tenemos al mejor maestro, al Espíritu Santo. Y ese es el bienaventurado, el que lee, no el que busca solamente respuestas, el que lee, el que oye y finalmente el que pone en práctica. Ese aquí dice, ese es el texto, el que lee, el que oye la palabra y las guarda es la que pone en práctica.
porque ahí empieza a decir, el tiempo está cerca. Muchos dirán, pero ¿cómo no ha pasado del año 97? Ha pasado 200, 300 años, ha pasado 1000, 2000 años. ¿Y cómo que era tiempo? Pero recuérdate que para cada persona puede estar cerca su tiempo. Puede ser esta noche. Puede ser esta noche yo pueda fallecer. ¿Has muerto con Cristo? Decía el apóstol Pablo, el morir es ganancia. Es la dádiva de Dios. Bienaventurado. Entonces entender esta maravilla, amados hermanos, nos hace sentir que uno entiende de que este libro sí tiene bendición, que este libro sí es fácil de entenderlo, no es complicado, porque empieza a hablar de lo que nosotros tenemos que leer. Y cuando más adelante empieza a presentar estos símbolos, como lo vamos a ver del versículo 4 en adelante, empieza a hablar a las 7 iglesias, los 7 espíritus, y la palabra aquí ya empieza a hablarse de los 7, tanto así que se cuenta como 38 palabras que hablan los 7, 7 candeleros, 7 estrellas, 7 truenos, 7 cabezas, 7 cuernos, 7 reyes, 7 ojos, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas, 7 ayes, 7 personas y muchos 7 que se va presentando. Entonces uno va a empezar a ver y vamos a entender cada 7, cada palabra que nos va presentando en su tiempo, que nos va presentando, ¿ya? De acuerdo al contexto del pasaje, del versículo, el antes y el después. Y entonces empezamos a notar de que hay muchas maravillas que Él nos habla. Y en esas maravillas que empezamos a ver, y aquí ya nos va presentando. Aquí vemos estos 7 ministerios del Espíritu Santo. Y cuando uno dice, pero ¿dónde está ese 7 ministerios del Espíritu Santo? ¿Dónde? ¿Dónde? Hermanos, lees el libro de Isaías capítulo 11, verso 2, ahí explica, ¿no? Los espíritus. Y con eso no quiere decir que hay muchos espíritus, como se puede ver, sino empezamos nosotros a notar de que ya la palabra del Apocalipsis estaba hablando de esa revelación tan sencilla para entender, esa tan sencilla que decía que yo testifico, ¿ya? A todo aquel que oye las palabras de este libro. Si alguno añadiere estas cosas, Dios añadirá plagas, dando una advertencia hasta el tiempo final. Pero ahí empezamos a ver que esta revelación, como lo dice aquí, empezamos a ver de cómo Él va presentando desde el Génesis. Está muy relacionado esta revelación desde el Antiguo Testamento, desde el Génesis, Éxodo, Miqueas, y empezamos a ver, tal como lo dice Hechos 1:8, que este mensaje iba a llegar desde, comenzando con, ¿no?, esta revelación que iba a darse clara desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Y empezamos a ver tantas maravillas que Dios nos va presentando. Y en tantas maravillas empezamos a ver esos pasajes de esa revelación, y tanto así que esa revelación nos habla que escudriñar las escrituras, escudriña las escrituras profundamente. Ahí hay salvación, ahí hay vida eterna, ahí hay la claridad para entender el propósito que Dios quiere para nuestra vida. Y en esas 7 que va presentando a las 7 iglesias, que es, digamos, el objetivo principal, el primer receptor, ¿ya? Entonces, si tuviéramos que decir a quién se dio inicialmente este mensaje, es justamente a las 7 iglesias. Y en estas 7 iglesias, Juan empieza a hablar a los que están en Asia. Por eso es que mucho de la escuela preterista dice, no es para ti, no estés para la iglesia pentecostal de Jesucristo, no es para asambleas de Dios, era para ese tiempo. Era para esas 7 iglesias que existieron. Es cierto que el primer de receptor es las 7 iglesias y no lo vamos a negar, no era para nosotros directamente. Pero cuando uno empieza a hablar de profecía y hablamos de escatología y hablamos de los tiempos postreros, esa profecía fue para las 7 iglesias y también se extiende. Entonces, es exacto, ¿quién es el receptor de las 7 iglesias? Lejos de una aplicación, solamente me voy a la interpretación de la Biblia y tomando la interpretación de la Biblia, efectivamente, los receptores y el destinatario es las 7 iglesias, nadie más, solamente esas 7 iglesias, ni siquiera era para de Roma, para nadie, solamente 7 iglesias. Pero cuando empiezas a ver el contexto de la profecía, toda profecía tiene doble cumplimiento, hasta triple. Entonces, los primeros dignatarios son las 7 iglesias y por consiguiente somos también todos los tiempos, digamos, lo posterior. Así como lo que se habló también en el libro de Isaías. Isaías, ¿quién es el primer receptor? De su tiempo. Pero como es un libro profético, también alcanzó para más adelante. Eso lo podíamos ver en otro día. Pero empezamos nosotros a notar de esto, de estas 7 iglesias, y cuando empezamos a ver el versículo 4, y el libro de Isaías empieza a hablar con claridad.
Y el libro de Isaías dice, Juan a las 7 iglesias en Asia, gracia y paz, el que es, el que era y el que ha de venir, y los 7 espíritus que están delante de su. Hay varios espíritus, y pues la teología de la prosperidad peor todavía. Espíritu de muerte, espíritu del otro, tanto espíritu que le han metido. Hermanos, cuando uno entiende para eso debes conocer bien doctrina. No hay un montón de espíritus, no lo hay. Lo que hay solamente es un espíritu, es el Espíritu Santo. Pero lo menciona de varios nombres, como lo dice aquí en el libro de Isaías. Ahí también da a entender que dice, no, reposará sobre ti el Espíritu de Jehová, el Espíritu de sabiduría, el Espíritu de inteligencia, consejo de poder, Espíritu de conocimientos, de temor. Parece que hay un montón de espíritus y no lo hay. Es el Espíritu Santo, nada más. Entonces, entender esta doctrina, hermanos, me gustaría que ustedes se escriban un curso, busquen con profundidad cómo el Espíritu Santo se empezó a revelar libro por libro y entenderás que no hay varios espíritus en este sentido, hay el Espíritu Santo. Y los otros espíritus que lo hubiesen, que se presentan, esos serían ya, digamos, los ángeles caídos y todo lo que puede presentarse. O los ángeles también creados, ¿no? De parte de Dios. Pero cuando uno habla del Espíritu Santo, solamente hay un Espíritu Santo. Y aquí está hablando de ese Espíritu Santo. ¿Ya? Cómo se va presentando a la iglesia. Entonces empezamos a notar, ¿no? De que ya empezamos a ver con claridad qué es el Espíritu Santo y el ministerio que está apareciendo sobre estas 7 iglesias. Qué interesante. Y empezamos a ver los oficios de Jesús. ¿Y cómo lo presenta el capítulo 5? Y Jesucristo, testigo fiel. Y lo presenta como primogénito. Hablar de testigo, hermano, es hablar de ese mártir. Eso está hablando, como dice Hechos 1:8, cuando dice, no, y recibiréis poder, no, primero dice, no, y seréis testigos. ¿Qué está diciendo solamente ese visible ocular? No, estaba diciendo de mártir, de marturio, de martureo. Te estaba diciendo, si es posible, nosotros cuando vamos a ser testigos de Jesús, primero va a llegar ese poder, y una vez que llega ese poder, recién vas a tener la capacidad, de, si es posible, dar tu vida por causa de Cristo, de ser ese verdadero mártir, de ser ese verdadero testigo. Ese significa ese testigo ahí. No significa visible, llevar, no, está diciendo llevar la palabra, si es posible, a causa de poner tu vida. Si es posible estar dispuesto a dar tu vida por causa de Cristo y del Evangelio. Así como lo dice, el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierde por causa de Cristo y el Evangelio hallará vida eterna. Ese es el mismo sentido de todos los libros, del cual el día de hoy se ha omitido mucho. Hoy en día todo busca su posición, que la mina, que no, que voy a evangelizar. No hay problema, sigue trabajando en la mina, sigue ganando como presidente de la República, pero nunca olviden sus convicciones. Que eso no es, eso está por encima de cualquier profesión. El libro de Hebreos dice que, Hebreos capítulo 12, empírica, que la profesión que nosotros tenemos aquí, esa profesión comienza aquí del día de tu conversión y traspasa los tiempos. Mientras que tu carrera de ingeniero, lo que sea, no sé, puede ser el científico más grande del mundo y lo que sea, ese es temporal. Pero siga esa profesión, dice Hebreos 4:14. ¿No? Siga esa profesión adelante y retenga esa profesión que hemos tenido. En ese sentido presenta el versículo 5, ¿ya? También así dice, ¿no? Que es soberano entre los reyes, al que nos amó, nos lavó nuestros pecados con su sangre. Y empieza a presentar sus oficios de Jesús como estuvo aquí en la tierra, ya de rey, de sacerdote, ¿no? Y de profeta. Y si empezamos a hablar de Jesús, podríamos ver todos los otros, digamos, que ha tenido. Él ha tenido casi todas las labores que ha sido. Si tuviéramos que ser un gran apóstol, él lo es. Si tuviéramos que hablar del maestro, él lo es. Si hablamos de pastor, él lo es. Él tiene todo. Pero eso no nos vamos a entrar en esta noche. Vamos a ir continuando algunos puntos, ¿no? Para ver pasaje por pasaje. Viendo algunos de los puntos que él ha tenido. Aquí explicamos un poquito más de los ministerios, del cual también lo ha tenido. Ya pasando al verso 6 nos dice que también él, en cierta manera, ¿no? Empieza a brindar a sus hijos las maravillas, ¿ya? Haciéndonos sacerdotes. Pero aquí no vamos a llevarlo a la distorsión como lo ha hecho la teología de la prosperidad. No, que soy yo sacerdote, yo soy la hija de Dios, yo soy tantas cosas que he ido metiendo y más que nada elevando el ego de la persona.
Si bien es cierto, somos reyes sacerdotes, pero ese reinado lo tendremos en el milenio, no ahora. Y me adelanto ya porque no estamos tal vez para interrelacionar. Entonces me adelanto a manera de conferencia un poco, que eso no lo haré, no lo, ahorita tenemos la autoridad ya de algunos puntos, pero aún así Dios no nos ha mandado a conquistar, como lo dice el Ministerio de Alabanza y Predicadores. Para nada. Es un término moderno del año 60, 80 del siglo XX. A nosotros nos mandó a evangelizar, no a conquistar ni naciones, ni tierra para Cristo, ya Pasco para Cristo, tanta barbarie y media que se ha metido, incluso en nuestro lenguaje de nosotros, la monería se ha metido, ¿ya? Somos monos, que el otro dice a su nombre, y todo el mundo a su nombre, ¿ya? Y si no lo dice su nombre, no es pentecostal, un momentito, ¿quién le ha dicho que eso fue en el siglo XIX? No había, siglo XX no había, eso aparece en el año 1960 en adelante, y con eso no quiero decir que esto está mal. Lo que quiero decir es que dejémonos de monerías, somos auténticos hijos de Dios. Y al que no lo hace, no lo critiquen, pero al que lo hace, tampoco, ¿verdad? Porque eso es parte, tal vez que él ha empezado a tener, ¿no? Ya se le pegó. Pero decir estas cosas que se ha venido, hermanos, de que tenemos vamos conquistando las naciones. Entonces ahí sí empieza a tentar contra la doctrina, porque empezamos nosotros a tomar principios, ¿ya? De que ese reinado prácticamente lo estamos haciendo, y te lo voy a citar textualmente a estos apóstoles y profetas modernos, ya de todos de enlace y muchos más, ¿no? Aquí en el Perú tenemos muchos representantes de esos tipos de apóstoles, ¿ya? Entonces, estos nombrados apóstoles y profetas empiezan a ver, hablan del kingdom now, hablan del reino ahora, ¿ya? Habla de conquistar las naciones y los ministros, todo eso pues habla. Entonces, eso no es un sentido bíblico, lo que el Señor nos dice, ¿no? Así como lo diría Pedro, ¿ya? Va a ser nación santa, real sacerdocio. Tenemos, digamos, ese llamado de Dios. Tenemos esa autoridad de decir, ¿no? Ningún demonio nos puede hacer frente, ¿ya? Pero en ese sentido tendríamos que también hacer el balance para entender y no irnos al extremo cuando siempre diríamos, Señor, haga tu voluntad. Ser sencillo y humilde, reconoce, Señor, haga tu obra en mí. Y siempre estar dispuesto y sometido a Dios. Pero cuando ellos hablan de apóstol, parece que ellos son, ¿ya? ¿Tú quieres ser bendecido? No. Tú debes tener la cobertura del apóstol. Que empiezan en la cobertura así como el catolicismo y el papa. Eso es lo que no es bíblico. ¿Dónde está esa cobertura? Aparentemente en el Antiguo Testamento lo había, pero vea su tiempo y entienda esos pasajes. Entonces empezamos a ver versículos como el 1:7, cuando habla de una gran pasaje y algo muy glorioso desde un inicio. He aquí vienen las nubes y todo ojo lo verá. Y lo que le traspasaron los linajes harán lamentación con él. ¿De quién está hablando? Y eso lo enlaza el verso 8, porque el verso 8 dice, Él pues es el alfa y el omega. Él pues es el principio y el fin, ¿no? Tomando que alfa es el primer letra del alfabeto griego y omega es el último y el fin. Porque esta Biblia se había escrito en griego. El que era, el que es y el que ha de venir. Y es Jesús. Y Él es el Todopoderoso. Para aclararles a los testigos de Jehová que dicen, ¿no?, que no es todopoderoso, que es solamente el Padre. Aquí dice que Jesús es todopoderoso. Así dice por lo menos mi Biblia. Entonces, cuando empezamos a ver más adelante, empezamos a entender, para pasar al verso 9, empezamos a entender que ya en el libros del Antiguo Testamento todo eso está, esto no es nuevo. Cuando uno lee Zacarías 14:4, uno entiende, habla de la segunda venida y habla de Jehová y dice Jehová, pero cuando uno entiende las doctrinas de la Trinidad de Cristo, entiende que ese pasaje cuando dice Jehová no estaba refiriéndose al Padre, se estaba refiriendo a Jesús en Zacarías. Y ahí dice que, y cuando uno empieza a entender que en Zacarías capítulo 9, verso 9, ya explica que Jesús cómo iba a entrar en el pollino. Eso en el capítulo 9 de Zacarías. En el capítulo 14 ya explica cómo será la segunda venida. Y la segunda venida, hermano, no será sobre Lima, tampoco será sobre el Cerro de Pasco. ¿No? Quiero dar una tristeza para algunos que quisieran esperarle en su pueblo. La Escritura dice que vendrá sobre el monte de los olivos, y así sucederá. No ha sucedido, y yo lo creo, porque así lo dice Zacarías. Entonces, cuando uno entiende ese pasaje, entendemos que el Antiguo Testamento, todo lo que está aquí hablado ya está en el Antiguo, es porque necesitamos conocer la Biblia. Y si conoces Biblia, nadie te va a engañar. Entonces empiezas a entender pasajes como lo dice el verso 9, cuando ya habla en Zacarías capítulo 48, verso 2 en adelante, cuando ahí dice Jehová es el primero y el último. Y eso ya está.
Eso no es nuevo de ahora, eso ya estuvo, hermanos. Entonces, con eso yo quisiera decirles en este momento, a indicarles a ustedes, lo que Dios tiene para nosotros es una gran maravilla. Lo que Dios ha dejado a nosotros, y ahí presenta, ¿no?, esa gran visión. Ahora entramos a la visión del verso 9. Entonces, esa gran visión, entonces, empieza a hacernos ver las maravillas que Dios tenía. Bueno, no vamos a leer esta parte, lo que decía ya más adelante, ¿no? Cómo es vamos al verso, voy a presentar voy a presentar la separata. Entonces nos vamos al verso 9, y en el verso 9 nos empieza a explicar acerca de un sentido de yo, Juan, vuestro hermano. ¿Qué sentido de humildad? Yo soy tu hermano también con ustedes, no como el día de Dios era gran apóstol, no, no, yo soy también tu hermano. Yo también soy copartícipe y copartícipe, yo también igual contigo estoy sufriendo. Y tanto es así que este hombre estaba siendo, digamos, ahí llevado y perseguido, porque él era presa, digamos, número uno, porque era el único apóstol que estaba vivo. Entonces todo el mundo lo buscaba. Y este hombre que estaba ahí con toda la iglesia, este hombre pues estaba demasiado, demasiado perseguido. Y en esa persecución este maravilloso hombre tuvo la oportunidad de podernos a nosotros ver y decir de que Él es copartícipe también en nuestras tribulaciones, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Y Él dice, yo fui llevado también a esta isla llamada Patmos por causa de la palabra y el testimonio de Jesucristo. Un momentito, ahí así sufrían, así decapitados, estuvieron los anteriores, crucificados, patas arriba como Pedro. Y hoy en día creemos grandes siervos que se creen mejor que Juan. Y eso no es lo peor. Eso todavía pasa. Lo peor es que digamos, y disculpa que si hablo unas palabras que a veces hiere y incomoda, es que tú y yo lo seguimos. Eso es lo peor. Esa gente puede estar perdido, no importa. Ya pueden hacer lo que sea, no importa. Lo peor es cuando tú y yo le seguimos a esa gente falsa, esa gente con título de apóstol, ese título de siervo, ese título de maestro, ese título de pastor, o ese título de papa, cuando está distorsionando la palabra. Para eso hay que saber las maravillas que Dios tiene para nosotros. A ver, hermano Joel, por favor, te he silenciado, y una vez más te repito, por favor, silencia tu audio, ¿ya? Hermano Joel, por favor, Joel Jonathan Sánchez dice, no se puede silenciar tu audio. A ver, hermano Joel, silencia tu audio, por favor. Hermano Joel, una advertencia más, silencia tu audio, por favor. La última advertencia, silencia tu audio, hermano Joel. Muy bien, no silenció, lo retiramos de la clase. Muy bien. Entonces, seguimos. Entonces empezamos nosotros a entender cómo las maravillas nos empieza a hablar el apóstol de Juan, mostrándose con ese sentido de humildad en un lugar muy alejado, en una pequeña isla. Y ahí él empieza a ver y decirnos, yo también soy partícipe. Si ustedes están sufriendo, porque esa era la persecución más grande que estaban teniendo finalizando el siglo I, terrible, terrible. Posiblemente muchos dicen que esa persona era peor que de nuestros días, y posiblemente sí. Viendo toda la historia ha sido peor que en nuestros días. Entonces empezamos a ver esa gran persecución, y este hombre, ya ancianito, como había sido ahí preso. Y estaba yo en el Espíritu en el día del Señor, y detrás oí una gran voz como de trompeta. Y ahí cuando yo di su trompeta en esa visión aparece y le decía, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíelos a las 7 iglesias. Qué interesante y qué privilegio, hermanos, que este hombre había tenido la oportunidad de estar en su ministerio terrenal, y ahora le sigue hablando y le dice, ahora regístrale un libro y envíalos a las 7 iglesias que están en Asia. Y estas 7 iglesias lo son, ¿no? La actual Turquía, lo que está en Éfeso, al costado lo que está en Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, la Odisea. Y me volví para ver una voz que hablaba conmigo, y envuelto vi candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante a un hombre vestido con ropa que llevaba hasta los pies y ceñido por su pecho con un cinto de oro.
Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes a un bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como un estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de sus bocas salían una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandecía en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Y el que vivo y estuvo muerto, ese soy yo, el primero y el último, como lo decía en el verso 11, el alfa y el omega. El verso 18 empieza y continúa diciendo, he aquí, el que vivo por los siglos de los siglos, eso habla de eternidad. Amén. Tengo las llaves de la muerte y del Hades. Yo tengo el verdadero control de todo, de la muerte y la vida. No como lo dice Satanás, que tiene el control y todo lo demás que hablan. ¿Dónde han sacado eso? Tantas cosas que tenemos en nuestra mente, la filosofía y los libros y tantas cosas que nos hemos metido. El único control de todo lo tiene Jesucristo, lo tiene nuestro Señor. Incluso hasta el ángel caído y todos están bajo su potestad. Y les dio cierta libertad y para eso tendrían que entender una doctrina que se llama, ya, uno para el ser humano se llama libre albedrío y el otro se llama con un tema del se conoce la doctrina de, se me fue ahorita un momento, voy a aceptar, se conoce una doctrina acerca de ¿cómo se llama? La preservación, no, eso se conoce como las leyes permisivas, ¿no? La doctrina permisiva de Dios. El hecho que permite que hay ciertas cosas no quiere decir que la avala y no quiere decir que está fuera de su control. Él tiene control de todo, de las aves, de los ángeles, hasta nuestro cabello. Así se tiene control de nuestros cabellos. Y algunos ven al peladito, claro, fácil controlar al peladito. No, no, más que sea peladito, no peladito. Él tiene el control de todos, ¿no? Él conoce más. Dice lo más profundo de nuestro corazón, como lo diría más relatado en el libro de Jeremías. Mucho mejor. Pero seguimos viendo este pasaje y el verso 19 que ya hemos leído una y otra vez y lo presenta como la estructura del libro y estas cosas y las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después. Ahí está el centro de todo el libro. Y vemos el verso 20 y explica el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Pues las 7 estrellas son los 7 ángeles. Y los 7 ángeles, las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que hay son las 7 iglesias. Y entonces las estrellas son los ángeles y los candeleros las iglesias. Y cuando dice los ángeles de la iglesia, y cuando ya más abajo el verso 2 empieza a explicar, escribe el ángel de la iglesia, está hablando pues del pastor de la iglesia de Éfeso, ¿no? El que estaba a cargo de sus primeros obispos, se podría decir, de esos años. Esos eran, a él le está diciendo, escriba a ese obispo, a ese que está siendo responsable, ¿no? Para hacerlo más sencillo la interpretación, para no irme tan complicado en los demás debates que hay. Entonces le empieza a hablar la protección de sus pastores o los mensajeros, entrégalos pues a ellos esta copia de este libro para que ellos también tengan noción. Y termina con esta parte del capítulo 1, hablando una cosa maravillosa, dando quién es el destinatario, poniendo algunos principios, quién es Jesús, quién es el verdaderamente el escritor de este libro, quién es el verdaderamente el que va a dar el mensaje, quién es el que tiene el control total de lo que él va a desarrollar en los versículos del 2, 3 y del 4 al 22. Empieza acá a dar la centralizada. Es Jesús el que va poniendo y le habla una visión. Y uno empieza a entender todas estas maravillas. Incluso cuando ya llegando al capítulo 19, 20, 21, Juan empieza a ver a los ángeles en la visión. Y también se va a inclinar incluso hasta los ángeles. Y el ángel le empieza a decir, Juancito, ¿qué haces? ¿Qué haces arrodillándote a mi delante? Si yo también soy consiervo tuyo. Porque dice, le estaba dando una maravilla, le estaba haciendo ver todo ese mar de cristal y muchas cosas. Y más adelante, otras maravillas le hace ver, dice que hojas no vieron, y Juan está empezando a ver, y vuelta se arrodilla ante el ángel. Y el ángel vuelta le dice, siervo Juan, ¿qué haces? Yo también soy igual que tú, una creación. ¿No? Y empezamos a ver algunos pasajes, algunos puntos
Y en esta primera parte yo quisiera animarte y decirte, si ustedes consideran que este libro es difícil de entender, hermanos, no lo es. Si ustedes consideran tal vez de cómo este libro tiene muchos símbolos, aquí hemos encontrado símbolos, aquí hemos encontrado esto de los candeleros de oro, aquí hemos encontrado de las estrellas, y aquí empieza a hablar. En el mismo contexto, ni siquiera hay que ver otro contexto, el mismo contexto explica de qué está hablando. Entonces, ¿por qué complicarse la vida? Entonces necesitamos, hermanos, más que nada, este libro Apocalipsis es la explicación de lo que ya está en todo el Antiguo Testamento y sobre todo lo que está en el Génesis. Por eso nosotros cuando empezamos a ver, ¿ya? Empezamos a ver muchas similitudes que hay y algunas de ellas están aquí en lo como ustedes pueden ver, como Dios crea los cielos y la tierra, como Dios crea un cielo nuevo y una nueva tierra, que lo encontramos en capítulo 20, capítulo 21. Dios hace la lumbre, el sol y la luna en Génesis, como vemos, ¿no? Y vemos en un inicio que todavía antes de las lumbreras dice que la presencia de Dios mismo alumbraba del día 1 hasta el día 3, ¿ya? Hasta la creación del día 4 de las lumbreras. Y eso, como podemos ver, dice un día desaparecerá todo y la misma presencia de Dios estará como resplandor. Lo termina diciendo el Apocalipsis. Ya, porque todo esto es creación, esa creación desaparece. ¿Y quién nos alumbrará? Pues volveremos a ese mismo estado antiguo de la presencia de Dios. Tal como dice, se describe el paraíso. Y el paraíso hasta el día de hoy nadie sabe dónde está. Pero la Biblia dice que habrá un paraíso y ni siquiera será el Edén aquí en la tierra. Aunque ese territorio existe y solamente no sabemos dónde está exactamente, porque debe estar en el Medio Oriente. Pero aún así vemos aquí el paraíso restaurado, esa presencia de Dios donde estaremos. Pero vemos cómo Dios dice, describe a Satanás, sutil engañador, a partir de Génesis capítulo 3. Y como vemos finalmente que Satanás es echado al lago de fuego. ¿No? ¿No? Entonces empezamos nosotros a entender cosas como describe al hombre escondiéndose después de la caída, pero inicialmente no era escondido. Describe al hombre cómo finalmente volverá a ese estado de ver a cara con Dios. Que hoy en día ya lo tenemos, ya tenemos acercamiento, ese velo que había sido roto, ya lo tenemos, ese acercamiento por medio de Jesucristo. Habla del ángel, ¿ya? Prohibiendo el acercamiento al árbol de la vida, del cual le da el mensaje, pero nosotros podemos ver y ir entendiendo, habla del hombre, de libre acceso al árbol de la vida, que finalmente así lo dice el capítulo 21, ¿no? Todo aquel que ha lavado su ropa, todo aquel que sea el buen cristiano, todo aquel que se mantenga en santidad, como lo dirían otros libros, ¿no? De Pedro y otros más, ¿ya? Que sin santidad nadie verá a Dios. Y aquí ya nos habla, finalmente estaremos el enlace. Hermanos, ¿dónde está lo novedoso? ¿Dónde está lo novedoso? Son términos que han ido cambiando y por su producto tiempo, ¿no? Así como uno lo puede presentar, lo puede relatar de manera de novela, lo puede relatar de manera de historia, lo puede relatar de manera de prosa. Yo quisiera tal vez decir a una mujer, qué linda te ves, Juanita. Quisiera tal vez decirle en poesía, qué linda flor, que hoy lo veo entre mis ojos. Y simplemente lo estás diciendo a manera de una poesía. Y este es un género diferente, se llama el género apocalíptico, del cual los otros 65 libros no lo tienen. Por eso tal vez ha dificultado. Y me gustaría, hermanos, ¿ya? Que algún día busquen por ahí un buen teólogo que les enseñe las reglas hermenéuticas. O por lo menos cómprate ese libro. O tal vez al término de esto me hacen recordar para compartirles el libro en PDF de la lectura eficaz de Gordon Fee. Es un libro sencillo, básico, pequeñito, que les va a enseñar las reglas hermenéuticas. Sencillo, claro que de ahí otros libros tendrían que profundizar. Básico. Entonces, uno empieza a ver, ¿no? Lo que empezamos nosotros a notar del capítulo 1, y el capítulo 1, hermanos, nos habla una cosa maravillosa, el verso 7, todo ojo lo verá. Tal vez algunos como escépticos, como Voltaire, ya se burlaban, dicen, el siglo XV, siglo XVI, siglo XVII, cuando de los cristianos, ahí cuando muchos de los cristianos, siglo XVII, por ahí, estos cristianos creían en Cristo y decían, no, todo ojo lo verá, y este escéptico se burlaba y decían, pues a duras penas se logra ver en el siglo XVII, a dura pena, siglo XVII, XVIII, se puede ver ahí las estrellas hasta cierto punto, ni siquiera se puede entender. Y aparte, si aquí nosotros nos encontramos, nuestro ojo natural solamente alcanza hasta cierto lugar. Más adelante se va a crear el telescopio y con el telescopio se empieza a ver ya más o menos un promedio de 18.000, creo que estrellas. Y en la actualidad, hermanos, podemos rastrear el mundo entero. Vemos hologramas, podemos tener programas en vivo, podemos ver lo que es el acontecimiento mundial, podemos ver TV y muchas otras tecnologías que lo hay en la actualidad, satélite. Hoy en día ya no es ajeno.
Hoy en día sus palabras, estas se pueden haber, digamos, en cierta manera, han quedado a lo nada. Por eso entendemos que la palabra, que no es un libro que habla de ciencia por excelencia, pero cuando habla de datos, los datos científicos simplemente han corroborado y no han descreditado esta palabra. Entonces, con la arqueología hemos podido entender que este pasaje nos está hablando hasta el capítulo 1, hasta el verso 20, hablando del pasado. Entonces, si nos hemos centrado en el pasado y vemos nosotros que en nuestro esquema general, aquí nos dice que nos está presentando del pasado y eso va realizando todo el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3, ya que se da a lo largo de toda la historia en el tiempo presente, entonces estamos viviendo este mensaje digamos, del capítulo 2 y 3, porque es el tiempo presente, y el tiempo presente es desde el Pentecostés hasta la revelación de la iglesia, entonces esto es lo que se está viviendo. Si alguien dice, no, estamos viviendo el primer sello, segundo sello, tercer sello, discúlpame que le digo, pero no sé dónde han sacado esas interpretaciones. ¿Ya? Entonces, yo le decía la semana anterior en la clase 1, revisa, ¿ya? Que hay otras interpretaciones, ¿no? Como la escuela preterista dice que todo se ha cumplido, incluso hasta el capítulo 22, ya se ha cumplido todo, ya. Hay escuelas de interpretación y para ver cuál es su pro y su contra, y aquí lo dice, ¿ya? Aquí lo tienen los que son primeros, aquí lo dice. La escuela preterista en que cree, lo que tiene a favor y lo que digamos tiene sus puntos en contra, ¿no? Las preguntas que le hacen y no responde. La escuela idealista, también, algo a favor y en contra. La escuela historicista, la escuela que tiene, digamos, algo a favor, algo en contra. Y la escuela futurista es la que estamos desarrollando. Y vale aclarar que ya que vamos a cerrar toda esta separata es desde la escuela futurista, entonces esta es una explicación ampliada del esquema futurista del cual vamos a desarrollar. Y el gráfico que nos presenta en la página 2 habla del pasado. ¿Y qué es el pasado? La encarnación de Cristo, la cruz, la ascensión, la venida del Espíritu Santo, hasta ahí. ¿Ya? Y después ya en el tiempo presente, tiempo presente, habla de digamos, del todo el capítulo 2 de la iglesia, y estamos en era de la iglesia, ¿ya? Y terminará en el futuro, y el futuro será después del arrebatamiento de los creyentes, y ahí comenzará lo que el mismo Daniel lo dice en el capítulo 9, verso 24, la semana 70, o lo que dice acá Apocalipsis capítulo 11, ¿no? de los 1260 días o 42 meses, 7 años de tribulación. ¿No? Y habla también del regreso final, digamos, al final de la tribulación, ¿ya? En un momento de juicio, tal como lo dice el libro de Mateo capítulo 25, el juicio de las naciones. Entonces empezamos a ver, ¿ya? Para iniciar finalmente lo que va a ser después de la segunda venida, el milenio terrenal. Y después del milenio, al final del milenio, ya vendrá un gran juicio que se llama el trono blanco, donde finalmente todos los incrédulos serán lanzados al lago de fuego para eternidad perpetua, lago de fuego de sufrimiento. Y para nosotros los cristianos habrá un estado también de eternidad con Cristo. Entonces, con el método normal de leer la Biblia y reconociendo estos eventos principales, procederemos con la iluminación del Espíritu Santo a los nuevos creyentes que encuentran el símbolo del libro misterioso y confuso que para algunos lo son, pero hay que recordar que este libro tiene la culminación de toda la Biblia. Entonces, siendo así que más de 348 veces cita al Antiguo Testamento, hace alusiones, mucho más que todos los otros libros. ¿Y cómo nos puede complicar la vida si es un libro de revelación y tiene más citas que todos los otros libros, más que Mateo y lo demás? Además explica un número de símbolos en el mismo texto del cual ya lo explica el contexto. O sea, es más fácil de entender cuando uno maneja los conceptos del Antiguo Testamento primero. Por eso, antes de estudiar Apocalipsis, se debe estudiar Pentateuco, al revés y al derecho. Pero si yo ponía un curso, y no quiero que se ofendan, pero quiero ser muy sincero, si yo pongo un curso de Pentateuco, nadie se escribe. Un curso de bibliología, que es mucho mejor, casi nadie va. Pero pones Apocalipsis, todo el mundo se escribe. ¿Por qué? Y eres maduro, ya conoces bien todos los símbolos, ya conoces el Génesis, ya conoces bien los Evangelios, conoces todo el Antiguo Testamento, conoces la explicación primero, de primera mano al Pentateuco, que es el libro de Josué, Esther, ya conoces la interpretación del Pentateuco que se da en los libros proféticos, poéticos. Ahí está la primera explicación. Y después la otra explicación viene en los Evangelios, la otra explicación ya viene en las cartas paulinas, y esa es la última explicación del Pentateuco.
Entonces, hermanos, hay mucho trabajo, ¿no? Hay trabajo lindo para nosotros. Tedioso sí es cierto, pero habrá que hacerlo, ¿ya? Ya que nosotros vemos que tampoco hay que verlo, digamos, de manera sencilla, ya que si hablamos de Biblia, ¿no? Utilizamos al mejor libro, un libro no humano, tal vez como tú estudias de contabilidad, de arquitectura. Este libro es el autor divino, el único por excelencia. Y si hablamos en carreras, la teología es superior a la filosofía, es reina de las ciencias. Entonces, hermanos, hay mucho. Si la filosofía les hace traumar a muchos, hermanos, esto es mucho más complejo que la filosofía. Y lo es. Si quieres llevarlo al nivel secular, a ese nivel, digamos, de comparar, es mucho más. Y si hablamos de libro, esta es la única carrera que utiliza un libro de autor divino. Los otros no, los utilizan de autores humanos. Y aún así es difícil. Entonces yo quisiera terminar en esta parte, ya no ahondándome, porque en la siguiente clase queremos hablar de las iglesias, que eso sí es un tema mucho más centrado que por encima de saber quién es la bestia, no es la bestia, no, si es el no, no, ese sí es clave, eso es lo primero, porque eso se ve el día a día, eso se ve lo que vivimos en nuestros, digamos, en nuestro contexto, eso es lo que está pasando en nuestras iglesias, es lo que sucederá hasta el arrebatamiento, eso será el capítulo 2 y el capítulo 3. Eso sí, predicas en la iglesia, en vivo y en directo se van a sentir aludidos. Eso sí va a caer como anillo al dedo para nosotros mismos. Yo les invito a leer el capítulo. Si tú tuvieras que predicar en la iglesia, entonces predícate las 7 iglesias, bien detallado. Ya tienes prédica para todas estas semanas, ¿no? Si no tuvieras. Termino en esta parte, amados hermanos. No quisiera explayarme tampoco, hecho tan profundo, ¿ya? Entonces voy a leer a las preguntas. Entonces, en este sentido, vamos a